Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos otro día más a un devocional. El día de hoy me estaba acordando y me puse a meditar en que hoy se celebra en los Estados Unidos el Día de la Independencia Patria. Bueno, se celebra otro año más de independencia en esta gran nación. Y yo me estaba poniendo a pensar, bueno, los Estados Unidos de Norteamérica durante los 4 siglos, más o menos, ellos se encargaron de mandar a grandes misioneros a otros lugares para predicar de la palabra del Señor. Ahora todo eso se ha ido alejando, se ha ido quitando. Ahora sí, los recursos para que los misioneros vayan y compartan la palabra de Dios a otras naciones. De hecho, América, tengo yo entendido que cuando el evangelio llegó a mi natal, El Salvador, fue allá por el siglo XVIII, donde empezaron a llegar los misioneros, y fue así como los primeros salvadoreños empezaron a escuchar de la palabra del Señor, considerando que nosotros fuimos, ahora sí, estuvimos bajo el dominio de los españoles y ellos de cierta forma trajeron su religión, en este caso la religión tradicional, la religión católica a América. Pero en este caso los americanos que fueron y compartieron las buenas nuevas y empezó a crecer, a extenderse el evangelio en El Salvador. Entonces hoy me doy cuenta de que la nación conocida como los Estados Unidos se ha ido alejando de Dios más que todo. Entonces cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que la Biblia dice que las naciones más grandes caerán, dice. Y las naciones han caído porque las personas que han habitado, los habitantes, se han olvidado prácticamente de Dios. Entonces Dios es espíritu y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces tiene que venir el cambio a la mente, al corazón de las personas para que hagan una decisión por Cristo y empezar a buscar las cosas de Dios. Cuando leemos la historia de Israel, yo lo comparto porque a través del tiempo que he leído me doy cuenta de cómo estuvo Israel el norte y el sur. Cuando leemos la historia, en todo aquel tiempo que estuvieron separados los dos gobiernos, porque solamente tuvieron, ahora sí, 120 años, en el caso de el rey Saúl, David y Salomón. Saúl, quien fue el primer rey, que por cierto yo le llamo el muñeco roto, ¿no? El juguete roto, ¿no? Entonces él fue el primer rey, pero de cierta forma hubo paz, cierta paz. Después Israel se independizaron, se separaron. Entonces las naciones empezaron a olvidarse de Dios. Y la historia usted la conoce mejor que yo. Nos damos cuenta que en el sur todos los reyes que estuvieron fueron unos reyes muy malos, no tenían temor de Dios. Pero que en el norte habían varios reyes que por lo menos se conocen 8 o 9 reyes que tenían temor de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Es de que una nación que busca de Dios, que busca del Señor Jesucristo, siempre, siempre será bendecida. Siempre, siempre serán bendecidas. De hecho, la palabra del Señor dice en repetidas veces, en repetidas ocasiones. Hay un texto, por ejemplo, hay varios textos, pero solamente lo voy a llevar a un pasaje que está en el Salmo 33. El texto es el verso 12 y este devocional, hoy justamente estaba leyéndolo y digo, bueno, hoy es 4 de julio, celebramos el Día de la Independencia Patria en los Estados Unidos y aunque nosotros no somos americanos, pero como vivimos en esta gran nación, por lo tanto nos unimos a los anglos y celebramos con ellos este 4 de julio. Algunos no vamos a trabajar, otros sí. Pero lo que más me llama la atención es que América se está alejando de Cristo Jesús. Siempre digo, lo sostengo y lo repito. Soy de aquellas personas que estoy más de acuerdo a que se abran 20 iglesias, a que se abran 20 campos de fútbol o 20 cantinas o 20 burdeles. Entonces, esta expresión la he tenido a través de los años, desde que empecé a indagar más en las cosas de Dios y hablar, y ahora sí, en este caso, a compartir de la palabra de Dios. Porque de cierta forma compartimos y hablamos del Dios que nosotros conocemos.
el Dios que ha hecho grandes maravillas a través de los siglos y que sigue haciendo maravillas a través de cada uno de nosotros, con nuestro testimonio, porque lo que antes éramos una cosa, ahora somos otras personas en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que la nación, esta nación, en este caso, los Estados Unidos, se está alejando de Dios. Por lo tanto, hay mucho libertinaje, hay mucho liberalismo. Entonces, yo digo una cosa, la libertad es buena. Nada más que cuando tenemos libertad, queremos hacer un libertinaje. Y cuando queremos hacer un libertinaje, pagamos las consecuencias. Siempre digo y lo sostengo que los seres humanos aprendemos de dos formas. Una es por la obediencia y otra es por la humillación. Fíjese bien, una es por la obediencia y la otra es por la humillación. Y yo los voy a llevar a un texto durante vayamos transcurriendo en nuestro tema. Como comprenderán, estos devocionales los compartimos con el único propósito de que usted aprenda de la palabra del Señor, porque yo un día era ciego y ahora veo, como aquel hombre, ¿no? Cuando llegó a Cristo, ¿no? Yo lo único que sé, que antes yo era ciego, digo, y ahora veo. Y aquella gente se admiraba y se espantaban porque aquel ciego ahora podía ver, caminaba, corría, hacía muchas cosas. Pero en este caso, él solamente dijo, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ahora yo lo único que le puedo decir es que yo antes estaba perdido sin Cristo, estaba perdido en el vicio, estaba perdido en la idolatría y estaba perdido de muchas formas, pero Cristo un día me encontró. Entonces, mis queridos hermanos, es por eso que hoy tenemos que proclamar de la palabra del Señor. No tanto porque lo sepamos todos, sino porque queremos saber más del Dios de la palabra. Entonces, el objetivo primordial es que nosotros conozcamos más de la Biblia. Aquí está un texto, lo voy a llevar a este pasaje que está en el Salmo 33. Si usted tiene su Biblia, no la tenga de adorno, déle lectura. Dese un tiempo, ya pueden ser 15 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, para escudriñar y leer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mis queridos amigos, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, donde quiera que usted se encuentre, motívese para que escuche de la palabra del Señor. Mire, vamos a leer en este pasaje. Dice, bienaventurada la nación, dice, cuyo Dios es Jehová. Oiga bien, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Si usted no es cristiano y hoy un día vino el cambio a su mente, a su corazón e hizo una decisión por el Señor, si usted ya hizo una decisión por el Señor, este pasaje está hablando a usted. ¿Sabe por qué? Porque aquí está diciendo el pueblo que Él escogió. Nosotros somos escogidos. Somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, dice la palabra, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros cuando venimos a Cristo. Antes estábamos en el pecado, los deleitábamos en el pecado, ahora nos deleitamos en Cristo Jesús. Entonces, por eso es necesario, es menester que nosotros clamemos y proclamemos que en Jesucristo tenemos nosotros la salvación. Entonces, aquí está diciendo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. En cierta ocasión estaba buscando algo sobre los países que han sido bendecidos con esto de la palabra del Señor. Me doy cuenta que han sido varios. Los ingleses, por ejemplo, en su momento fue una nación, a pesar de que fue un imperio, fueron unos hombres que se dejaron usar por el Señor. Proclamaron el Evangelio y fueron bendecidos. Australia, y hay países, los Estados Unidos todavía sigue habiendo muchos cristianos, muchos hombres que proclaman la palabra, pero que se están olvidando de Cristo Jesús. Entonces, las naciones que buscan de Dios, que quieren buscar del Señor, aprender del Señor, y dice aquí la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, dice. Oiga bien, cuyo Dios es Jehová. Perdón. Mis queridos hermanos,
aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar siempre el camino del Señor. Buscarle siempre. De hecho, hay un pasaje que dice en Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano, dice el pasaje. Y para que no nos quedemos con la duda, lo voy a llevar a este pasaje. Se me hace que está en Isaías 55, verso 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice. Y de ahí se va diciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual, dice, será amplio en perdonar. Dios nos perdona, aun cuando nosotros nos equivocamos, le fallamos, Dios siempre sigue perdonándonos. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza jamás. Entonces, por lo tanto, es necesario, es menester, y usted dirá, ¿por qué grita, hermano? Hermanos, yo no estoy gritando, solamente estoy diciéndole que estoy contento por lo que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo en mi vida. Entonces, en el Salmo 33, nosotros encontramos estos textos, este pasaje, el cual nos habla de las naciones, y de hecho hay muchos pasajes. Hay muchos pasajes. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Aquí nos damos cuenta que le está hablando al pueblo de Israel, pero ahora nosotros somos el Israel injertado, ¿sí? La nación de Israel es el pueblo de Jehová, la nación de Dios. Ese pequeño país que está allá en Oriente Medio. Entonces, ese país es la nación de Jesucristo. Él está hablando aquí, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Ahora nosotros somos escogidos, fuimos escogidos también por el Señor. Ahora lo voy a llevar a otro texto, lo voy a llevar a otro pasaje de la Biblia que está en Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. De hecho, este pasaje, muchas personas se lo saben de memoria. El pasaje, el 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Oiga bien, si se humillare, invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. O sea, tenemos que ver a Dios y buscar en mi rostro. Está hablando metafóricamente hablando. En la Biblia hay muchas metáforas de las cuales cuando las leemos siempre aprendemos. De las cuales cuando las leemos siempre meditamos. Entonces, porque a Cristo, a Dios, usted y yo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Nosotros somos las personas que buscamos al Señor, que le amamos al Señor y le buscamos en espíritu y en verdad. No lo hacemos a través de una estatua, de una imagen. No. Entonces lo hacemos porque Dios es espíritu. Acuérdense de aquella historia de los jóvenes en Babilonia. No adoraron aquella estatua. Entonces, o a Daniel también. Entonces, porque Daniel amaba al Dios de la palabra. Entonces, él miraba a su rostro. Dice que oraba 3 veces al día mirando a Jerusalén, dice la palabra. Cuando usted lee en el libro de Daniel. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nos está hablando de que una nación ore por la nación. Lo único que yo puedo hacer por esta nación es orar. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Dice así, dice, y se convirtieren de su mal camino, dice. Entonces yo, dice, oiré desde los cielos, o sea, el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. La tierra donde nosotros vivimos, o sea, esta gran nación. Dice, nuestra nación siempre necesita oración, en las buenas y en las malas. Una nación tiene que tener gente que busque de Dios, personas que alaben a Jesucristo, personas que alaben el nombre del Señor, que quieran aprender. Una nación que se ve involucrada en aprender más de la palabra, del Dios de la palabra, serán bendecidos, siempre será bendecido.
porque no se conoce a una persona que busque de Dios y no sea bendecida. Dice, en las guerras y en la paz, nosotros tenemos que orar por la nación. Hace muchos años los Estados Unidos se fue a la guerra con un país conocido como Afganistán, Irak, todos esos. Entonces nosotros como pueblo de Dios estábamos orando, siempre que se va a la guerra. Tuvimos paz, por algún tiempo hubo paz, más que todo en el gobierno anterior, hubieron 4 años donde no hubo guerra. Entonces oramos también por ese periodo. Estuvimos orando por la paz también. Entonces tenemos que seguir orando cuando estemos en guerra y cuando estemos en paz. Dice, en la temporada, dice, de abundancia o en la temporada de escasez. Mire, cuando hay abundancia, demos gracias, porque Dios, es más, déjeme decirle algo, y no es que le quiera cambiar el tema. Llegué a los Estados Unidos a principios de los 90. Entonces, cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta, trabajé en un restaurante, me di cuenta de la cantidad de comida que se tiraba en ese restaurante. En esos años había una gran hambruna, como lo hay siempre en otros lugares y más que todo en un país conocido como Corea del Norte. Y no es que le quiera cambiar el tema, pero cuando los políticos, de hecho hay un proverbio que dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna los impíos, el pueblo gime. Entonces, si usted se da cuenta, ese país conocido como Corea del Norte ha tenido una dictadura durante ya más de 70 años. Desde los 50 hasta la fecha. Entonces, en los 90 murió muchísima gente a consecuencia del hambre. ¿Por qué? Los políticos que están allí son corruptos y tienen una dictadura. Entonces, en los Estados Unidos había mucha abundancia, en aquel país había mucha escasez. Y en otros países también, pero se me viene a la mente porque en ese entonces murió muchísima gente a consecuencia del hambre en aquella nación. Entonces dice que nosotros, el pueblo de Dios, tiene que orar por la nación cuando haya abundancia, pero también cuando hay escasez. Se cuenta la historia que allá por el 1929 al 32, usted y yo conocemos la historia de lo que se le conoce aquí en los Estados Unidos como la época de la Gran Depresión. Dicen de que hubo mucha hambre, tanto fue el hambre que la gente hacía tantas cosas. ¿Y qué no hacer por el hambre? O sea, todos necesitamos comer. De lo único que nunca nos olvidamos es de comer, porque dentro de nosotros hay un aparato que nos pide alimento. De hecho, también así debe de ser para nosotros la palabra de Dios. O sea, someternos a la palabra del Señor. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, ir a Dios en oración. Cada vez que tengamos la oportunidad, abrir nuestra Biblia y leer la palabra de Dios. Entonces, hoy la Biblia usted la tiene, puede encontrar una Biblia donde quiera. Entonces, lea su palabra. Dice que oremos en la escasez. Siempre es importante, dice, que intercedamos por el país. Nosotros tenemos que seguir intercediendo, orando por la nación donde nosotros estamos viviendo. Entonces aquí cuando dice el 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Las únicas personas que oran son aquellas personas que han hecho una decisión por Cristo. O sea, doblan rodilla, se someten en ayuno y en oración por la nación donde nosotros habitamos, donde nosotros estemos viviendo. Dice, para que nuestros gobernantes, dice, tomen decisiones sabias y que busquen al Dios de la palabra. Es necesario, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, es necesario que nosotros tomemos buenas decisiones, que oremos para que los gobernantes que lleguen tengan temor de Dios o tomen buenas decisiones. Es bonito cuando una nación tiene a líderes, hombres y mujeres, que estén dispuestos a orar, a llevar leyes que se comprometan con el pueblo, con la gente, que van a ser leyes de las cuales Dios esté presente en ellos, o sea, conforme a lo que diga la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta cuando nosotros leemos la historia de esta nación,
Dice que esta nación fue fundada bajo principios bíblicos. De hecho, la Constitución lo dice. Si usted la puede leer, léela ahora, está en español, hay audios para que nosotros aprendamos. Entonces, cuando nos damos cuenta de aquellos grandes hombres como Lincoln, como Jefferson, como Washington, o sea, eran hombres que tenían temor de Dios, leían la Biblia, leían al Dios de la palabra. Entonces, y en toda la Constitución se menciona a Dios. Así de que usted y yo tenemos que orar para que lleguen hombres que tengan temor de Dios. Claro que sí, mis queridos hermanos. Muchos dicen, no compares la religión con la política. Está muy equivocada toda esa clase de personas que piensa de esa forma. Porque en la Biblia siempre nos habla de aquellos reyes, de aquellos hombres que tenían temor de Dios. Entonces, acuérdese que a Juan el Bautista lo mató un rey, y un rey que es un político. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el Señor porque hay una gran persecución. De hecho, todavía nosotros en los Estados Unidos no hemos tenido esa persecución que hay en otras naciones. Aquí todavía somos libres para poder decir ciertas cosas en los púlpitos o en una escuela dominical. Hay muchas naciones en las cuales están prohibiendo que los predicadores hablen de la palabra, que digan ciertas cosas, y van a querer manipular los mensajes que los pastores estén compartiendo. De hecho, hay muchas Biblias también que les están cambiando muchas frases. ¿Por qué lo están haciendo? Porque el gobierno se está metiendo. Entonces, oremos para que esa clase de políticos que no lleguen a ocupar esos puestos públicos, porque de hecho en vez de ayudar van a llevar al fracaso a una nación. Entonces hoy es 4 de julio, como comprenderán, van a haber muchas luces, fecha en que los americanos la recuerdan porque se independizaron de un país conocido como Inglaterra. Entonces, y usted ya conoce la historia, se pagaban impuestos muy altos, hoy los pagamos pero aquí adentro de los Estados Unidos. Entonces en aquel entonces se mandaban hacia Inglaterra y pues los Estados Unidos vino a la independencia y pues se celebra esa fecha que es muy bonita y a la vez muy importante para todos los anglos y para todos los que vivimos en esta gran nación. Entonces cuando leemos este texto nos dice, y oraren, dice, y buscar en mi rostro. El único objetivo para nosotros debe de ser buscar el rostro de Dios, el rostro del Señor, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuántas personas no andan haciendo lo malo? Y yo le decía que confundimos el libertinaje, la libertad con libertinaje, y que el hombre solamente aprende la lección de dos formas, por la obediencia y por la humillación. Y en la Biblia tenemos tantos pasajes. Si nosotros leemos la historia de Jonás, nos damos cuenta de que él no aprendió sino por la humillación. Entonces, y no es que le quiera cambiar el tema, pero es muy cierto. La nación que busca del Señor será levantada, estará en un peldaño siempre muy alto. Pero si la nación empieza a olvidarse del Señor, van a haber problemas. Entonces, en los Estados Unidos se está olvidando, están queriendo quitar el nombre de Dios de muchos lugares. Es más, cuando leemos la historia, dice que del año 60, la Corte Suprema empezó a cambiar muchas cosas. Y es por eso, según dicen, que los ataques terroristas más grandes que han habido en los Estados Unidos no los dio aquel hombre en el Fuerte Hood en Texas, donde mató a muchísimas personas. No los dieron en el 9/11 cuando mataron muchas personas. No los dio Timothy McVeigh cuando destruyó la torre allá en Oklahoma City, sino que los ha dado la Corte Suprema, que han hecho muchas leyes, han empezado a hacer leyes de las cuales hoy se están arrepintiendo, porque han olvidado al Dios de la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, y usted dirá, ¿por qué habla así este hombre? Bueno, yo hablo así porque la palabra me dice que siga hablando de lo que dice la Biblia, que el pueblo necesita buscar de Cristo Jesús, buscar del Señor, que nos humillemos, que clamemos su nombre, que vengamos al conocimiento de la palabra, que hagamos una decisión por el Señor y que tenemos que cambiar, o sea, dejar de hacer lo malo por buscar hacer las cosas buenas.
Y solamente lo va a hacer cuando usted sea lavado y glorificado en la sangre del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Entonces, en estos textos que nosotros hemos leído, son pasajes de los cuales usted puede seguir aprendiendo. Léalos, medite en ellos. Entonces, fíjese, otra cosa, de hecho, en la Biblia hay tantos textos, pasajes bíblicos, en los cuales le habla a una nación. Cuando nosotros leemos en el Salmo 67 también, en el Salmo 67, allí nosotros encontramos en ese salmo tan bonito, por cierto, ahí habla sobre exhortando a las naciones. Si usted lo lee detenidamente, dice exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dice al músico principal en Nejinob, salmo cántico. Y empieza diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sean conocidas en la tierra tus caminos. Dice, en todas las naciones tu salvación. Oiga bien, para que sean conocidos en la tierra tu camino, dice. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad. Dice, y pastoreará las naciones en la tierra. Salén. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará sus frutos. Dice, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, dice, y temámosle todos los términos de la tierra. Oigan bien, es un salmo muy bonito. Si usted no lo ha leído por X motivo, denle lectura. Le habla a toda la nación, ya sea que usted viva en Canadá, México, donde quiera que usted se encuentre viviendo, ahí tiene una exhortación. Entonces yo ahora cuando medito en estos pasajes, me doy cuenta de que nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por esta gran nación. Y ahora es el 4 de julio, otro día más de independencia, otro día más. Ahí va a haber mucha alegría. Por cierto, anoche aquí alrededor de mi casa se estaban reventando cohetes, festejando de cierta forma la independencia. Pero es mejor festejar, ¿sí?, alabando el nombre del Señor y orando por esta gran nación, porque a decir verdad, todavía sigue siendo una gran nación. Todavía tenemos libertad para poder asistir a un culto, a una reunión. Todavía tenemos esa libertad, porque de hecho lo dice la Constitución. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, damas y caballeros, donde quiera que usted se encuentre, si va a escuchar un poco de estos devocionales, medite en ellos y llévelos a la práctica. Busque del Señor. Todos nosotros, la palabra del Señor dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Ahora yo hablo de la palabra de Dios, hablo de Cristo Jesús, y es la razón por la cual le estoy animando de cierta forma a usted, diciéndole, compartiéndole que es necesario que nosotros vengamos a conocer de Cristo Jesús. Oiga bien, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia en el Salmo 67, mis queridos hermanos. Hoy es el 4 de julio y lo único que le quiero decir es feliz día de la independencia. También el día de mañana, que es el día 5, mi madre, la señora Ángela Sánchez, estará cumpliendo año. Y pues le queremos decir a ella también que el Señor le siga bendiciendo con un año más de vida y que el Señor pues la tiene todavía con nosotros y que sigamos animándonos unos a los otros. Entonces a mi madre, a la señora Ángela Sánchez, un saludo de parte de el Willy Sánchez. Y justamente hoy le platicaba yo, le dije, bueno, mañana usted estará cumpliendo otro año más. Y gracias a Dios porque Dios le ha dado la oportunidad de cumplir un año más. Mis queridos hermanos, estos devocionales siempre nos compartimos, los hacemos para que usted y yo
sigamos meditando en el Dios de la palabra. Acuérdese, orar por la nación donde nosotros estamos viviendo. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, por las bendiciones. Te pido en Cristo Jesús que tú nos sigas dando la fuerza y el ánimo para seguir aprendiendo de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque todavía vivimos en esta gran nación y que llevemos a la mente los textos bíblicos que hemos estudiado esta tarde, basados en el Salmo 33, verso 12, basados en 2 de Corintios capítulo 7, verso 14, del cual tenemos tanto que aprender de ese texto, Señor, y que puede ser un lema para cada uno de nosotros, Señor, que lo pongamos en nuestra mente y en nuestros corazones. Y también en el Salmo 67, Señor, sabemos que hay tanta enseñanza, Señor, tanta sabiduría que tú nos das a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Dice tu palabra, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Bendito sea tu nombre, Padre. Te doy gracias por la vida de mi madre, por un año más también de vida que le has dado a la señora Ángela Sánchez, mamá del Willy Sánchez. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das hasta este momento, por mi gente donde quiera que esté, mis hijos donde quiera que estén. Gracias por la vida en Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, siempre es un gusto, un honor dirigirme a cada uno de vosotros y lo hacemos siempre para que aprendamos. Y como siempre les he dicho, que si usted tiene una Biblia y nomás la tiene de adorno, no la tenga de adorno, sáquela, desempólvela, léala, escudriñe. Dice las escrituras, dice la palabra, escudriñar las escrituras, dice, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, si usted es joven, tiene consejos para el joven. Si usted es un hombre de edad media, de igual. Si es un anciano, igual. Entonces, mis queridos hermanos, lea su palabra, lea la palabra del Señor y yo le aseguro que siempre aprenderá algo. Que el Señor le siga bendiciendo. Y como siempre decirle, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao.